María sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Mi vida que tranquila está, me enamora, cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía está iluminando. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando. Me fui al corte con una promesa, y yo las promesas a veces las cumplo, y esto va a ser uno de esos casos. Me quedaba el señor Secchi para decir unas cosas y la señora Nola también. Estábamos hablando de... Yo diría que primero, déjame hacer el... ¿Iban a hablar de ellos dos? Primero hace la aclaración de ella, que es breve, Es muy y chiquita. después la explicación se la dejamos con más tranquilidad. Bueno. Orlando reordena. Sí, a mí me gustó. Bueno, no, una muy cortita. Resulta que dije que el Gustavo Juliá, que era gerente financiero del PAMI durante la gestión de Duhalde, había sido removido cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia y la intervención del PAMI Ocaña. Sí. Y en realidad fue en el primer periodo que el interventor del PAMI había sido González Gaviola. Perfecto. Es solo Era una fe de ratas. una fe de ratas, así, una notita al pie. Muy bien, muchas gracias. Y gracias, decías que te Estábamos conté. con el tema del periodismo, la formación periodística. Hay un problema que es bastante generalizado y que en la formación periodística, y que ayuda mucho, si no es la base fundamental de medios como Clarín en la producción de las noticias. Es decir, ¿qué necesita un medio como Clarín para producir una noticia? Que el periodista escriba y sea absolutamente neutro, cosa que sabemos que no existe. Entonces, ¿cómo hace? El periodista cree, el chico que va aprendiendo y se instala después en la redacción como un cronista en Clarín, cree profundamente que si ve un pibe, el pibe es peligroso, porque el pensamiento que tiene es absolutamente neutro y le están diciendo desde arriba, es peligroso, es peligroso, es peligroso. Entonces ve un pibe y dice es peligroso. Y después le resulta muy difícil salirse de ese lugar, porque salirse de ese lugar es quedarse sin trabajo. Entonces, este funcionamiento, que no es una mentira, digamos, yo dividiría lo que es la mentira, que es aviesa, digamos, es una manipulación, de lo que es la interpretación errónea, que es lo que puede tener cualquiera. O sea, Pero piensa con el criterio de otro. necesita tener extensiones neutras. Por eso lo que hace falta es que el que se va formando como periodista sea absolutamente interpretativo, lo menos neutro que pueda ser, y que sea capaz de decir, no, yo pienso de esta otra forma. Después veremos cómo en una redacción se va limando todo eso, porque bueno, necesariamente el que recién empieza no va a tener voz editorial, pero sí va a poder ser intérprete y va a confiar en esa interpretación. Entonces, cuando va a cubrir una noticia, el cronista que va a cubrir es los ojos, la nariz, es el sentido del editor que no está viendo. Entonces tiene que ser de lo más interpretador posible, porque si no la realidad es una cosa que después el editor elige lo que quiere. Claro. Y no es verdad. Esto es lo que pasa en la formación. Entonces es difícil trabajar con eso, ¿no? Bien, bueno, pasamos a otro tema. Esto tiene que ver con la política caliente de este verano. Crece el popurrí político veraniego, lo vemos y después lo discutimos. Crece el popurrí político veraniego. Ayer el economista Roberto Navarro nos contaba qué piensa en realidad Ricardo Alfonsín de la economía. Ir en contra del establishment en este país es muy difícil. Es muy difícil. La verdad es que yo, de los tres candidatos, el que he hablado muchas veces es con Ricardo Alfonsín, y vos tomando un café, hablando con él piensa prácticamente igual que el gobierno. ¿En qué sentido? En economía. Ahora, después tenés que decirlo en el aire. Pero no lo dice. Después tenés que decirlo en el aire y después tenés que hacerlo. Es muy difícil. Sin embargo, ayer a la noche Alfonsín decía en televisión lo contrario a lo que dice en privado.
¿Y cómo vamos a decir que estamos bien? Mire, hemos crecido, usted lo dijo al principio del programa, a tasas chinas. Sí. Y el gobierno no entiende cuando nosotros le decimos que hemos desaprovechado una oportunidad, los argentinos, frente a un mundo tan benévolo para la Argentina, tan amable para la Argentina. Y pero ¿a cuánto quieren crecer? Dice el gobierno. Al 20% anual, al 100% anual, hemos crecido al 8, al 9, al 10% anual. ¿A cuánto quieren crecer? No entienden. O se hacen los que no entienden. Con el crecimiento solo no alcanza. Tomando un café, hablando con él piensa prácticamente igual que el gobierno. ¿En qué sentido? En economía. Ahora, después tenés que decirlo en el aire. Pero no lo dice. Después tenés que decirlo en el aire y después tenés que hacerlo. Es muy difícil. Vayamos al candidato del establishment, Ernesto Sanz. Usted sabe que por allí con cierta malicia, ¿no? Pero desde algunos sectores del radicalismo le dicen es el candidato de los empresarios y del establishment. ¿Lo habrá escuchado? Lo he escuchado. Es un mote, una etiqueta. Con respecto a Sanz, te voy a decir dos cosas. Primero, guarda que está a la derecha de Cobos, no sé si lo conocen, digo. Él es el único de los tres candidatos que habla de retenciones a las exportaciones agropecuarias cero. Eso sería una... Sanz es el único que habla de retenciones cero. Eso sería una enorme transferencia de toda la sociedad hacia el campo y significaría, así a vuelo de pájaro, un aumento del precio de los alimentos más importantes de alrededor del 40-50%. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Celebro la candidatura del doctor Sanz, que sabrá hacer flamear bien alto los intereses de los grupos económicos concentrados más progresistas. Para cerrar el informe, veamos cómo Mirta arrancó el año con todo, reivindicando al ex intendente de la dictadura, Cacciatore. ¿Cuándo recordás una ciudad de Buenos Aires buena? A ver. Que estuvo mejor que ahora. Déjame pensar. Con Suárez Lastra. Cacciatore, ¿quién hizo todas las autopistas? Cacciatore las hizo. Dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Cacciatore, ¿quién hizo todas las autopistas? Cacciatore las hizo. Pero perdón, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios, y la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar. A lo largo de las últimas décadas, fueron muchos los intentos de diferentes gobiernos para erradicar las villas de la ciudad. Hacia 1980, durante el proceso militar, se inicia un plan de erradicación sistemático y total. Bueno, esa fue la época de Cacciatore, que te veían con la bola esa grandota de la municipalidad tumbar las casas. Cacciatore, ¿quién hizo todas las autopistas? Cacciatore las hizo. Oye, Javito, ¿qué te pareció? Estaba mirando las imágenes y digo, entre todas las cosas que hicieron terribles los militares, digo, mirá si serán boludos que en las imágenes están quemando chapas, como cosas que no prenden fuego, ni idiotez. Que lo viste tirando chapa como diciendo... La chapa no quema, no, maestro, oficial. Maestro, si querés hacer un asado, estás listo con eso. Ahora, tengo una duda. ¿Saben qué quiere decir popurrí? Popurrí, olla podrida. Para mí, son esas cosas que compran las minas en el Tigre, que te llevan a comprar el Tigre cosas que venden en Belgrano, no sé, ¿viste? Yo creo que está bien usada, porque literalmente es olla podrida, quizá. Bueno, a mí me parece interesante lo que dice Navarro. No sé para dónde mirar, voy a mirar... No voy a mirar a nadie, después alguien me dirá. Lo que dice Navarro al respecto de Alfonsín, que piensa parecido al gobierno, pero no se anima a decirlo. Y esto lo engancho con después la necesidad imperiosa del consenso, ¿no? Esto que dice la oposición permanentemente, de que el gobierno parece que le gusta pelearse y entonces no tiene capacidad de llegar a acuerdos con los demás poderes con los que tendría que estar conversando, charlando y tomando mate. A mí, no sé, da para mucho eso, pero me parece que
por más que Alfonsín, yo no sé si piensa parecido o no al gobierno en economía, pero por más que pensara parecido, la verdad que está en una campaña electoral y lo que quiere es ganarle al gobierno. Entonces es muy difícil que vaya a decir, sí, la verdad estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, porque si estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, que lo siga haciendo el gobierno. ¿Para qué vamos a cambiar? Digamos, se tiene que diferenciar. Eso es la política, en definitiva. Me parece sí que Ricardo Alfonsín plantea desde el radicalismo supuestamente un pensamiento más popular que lo que puede plantear Cobos o Sanz, evidentemente. Sí. Pero decir que se van a, digamos, es ingenuo pensar. De la Rúa dijo, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer sin afanar. Eso fue casi la consigna de la Rúa y con eso ganó. Sí, pero era... No vamos a correr de la economía. De la convertibilidad, porque nadie se atrevía. Me parece que es bueno el tema, pero yo simplemente digo, me parece que la oposición, los sectores de la oposición en general, han abandonado la idea de parecerse al gobierno, de tocar, digamos, algunas aristas favorables del gobierno en la sociedad. Se han decidido a derechizarse, han descubierto que ese es el único lugar que les queda. Han abandonado la idea. Había en los comienzos del radicalismo en estas campañas, había un Alfonsín que pretendía consensuar, incluso estuvo acá con nosotros, ¿se acuerdan? Que era muy, digamos que no produjo ninguna discusión, pero están obligados a derechizarse porque la oposición mediática es la que le marca el mensaje, y el mensaje es corporativo, el mensaje es antigobierno, es favorable al establishment. Tienen que sonreírle para que el establishment después los apruebe. Es decir, ellos no van para que la sociedad los apruebe. Tienen primero que aprobarlos los medios, el establishment, y después lo que queda de la sociedad. Eso es sí, un abogado del diablo, ¿no? Porque había una cuestión, creo que todos hemos repetido que la gente vota con el bolsillo, digamos. Sin embargo, en 2009 eso no sucedió. ¿No? Así que podría darse el caso, digo, hipotéticamente, que algún candidato pudiera eventualmente elogiar mínimamente o señalar que faltan algunas cosas porque podríamos seguir ese rumbo y hacer hincapié en los otros, porque verdaderamente el kirchnerismo creciendo a tasas chinas perdió las elecciones también, o sea que fue, ¿no? uno de los casos... me parece que la gente, que es un término que nos quedó de los 90, el hecho de que la gente vota con respecto a lo que le pasa con el bolsillo. Me parece prioritario solamente esa década. Sí, bueno, también es cierto que hay antecedentes en todos los países del mundo, que la primera elección le pasó a Alfonsín acá y le pasó a otro, y a De la Rúa también, para recortar el poder presunto del gobierno que está en el poder. En la legislativa le dan... En la legislativa le pasó a Obama. Estoy pensando que subió con un gran caudal, y creo que a Lula también le pasó. O sea que se repite, es repetitivo. Sechi, ¿qué te parece? Sí, me parece que en el medio, la elección de Macri dice algo, me parece que como respuesta a lo que fue produciendo el gobierno, aparece un sector muy representado en los medios grandes que bueno, encontró su espacio y entonces, bueno, termina votando de la manera que votó. Y lo mismo pasa en Capital, y es lo que pasó en representación nacional, lo que le dio a la oposición el Parlamento, ¿no? Bueno, ¿no es fuerte que el Cacciatore haya quedado impregnado de esta manera con unas autopistas y sin embargo con una cosa positiva? Yo creo que hay como una obsesión del liberalismo con el tema del cemento. Es una cuestión con el cemento. Pero en serio, porque como digamos, es una forma de pensar la libertad como tránsito. Necesitan rutas, necesitan cemento. Las villas hay que llenarlas de cemento, como si eso fuera la solución, digamos. Así que no me parece casual ese vínculo ahí entre Cacciatore, Macri. Pero Macri ni siquiera hace eso, porque la verdad que no, inauguró una estación de subte que ya la habían empezado a construir otras. Hizo playas, las playas son fundamentales. Las playas porteñas. Y también hizo un montón de bicisendas, chicos, no le neguemos. La bicisenda. Las bicisendas que son hermosas. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor.